¿Y realmente hay apóstoles en la actualidad? Poder de la oración. Hay tanto que hablar para escribir tres. La justicia se decide por principios, usted toma en cuenta a Dios o lo deja fuera. Puede que la pregunta correcta no sea si existen apóstoles en la actualidad, sino preguntarnos si es bíblico el nombramiento de los mismos y qué nos dice la Biblia al respecto. Esta pregunta constituye uno de los debates más significativos del cristianismo contemporáneo. En la actualidad hay muchas personas que se autonombran apóstoles e incluso creen tener la autoridad para nombrar a nuevos apóstoles. Lo cierto es que esta práctica es relativamente nueva en la iglesia contemporánea y esto ha generado debate al respecto. A tal punto que algunas personas consideran que el nombramiento de apóstoles es la evidencia de que la obra de Cristo en la iglesia está más viva que nunca. Yo creo que consideran que estos simplemente son hombres llenos de ego, que quieren ascenderse el título para tener mayor reconocimiento y respeto que un pastor tradicional. En algunos casos, personas que ejercen como apóstol han abusado de su credibilidad para manipular y engañar a los creyentes para su propio beneficio. ¿Quién realmente es un apóstol? La palabra apóstol proviene del griego apóstolos, que de acuerdo a la etimología significa enviado o mensajero. De acuerdo al contexto del Nuevo Testamento tiene una connotación ministerial, y donde esta persona tiene que ejercer ciertas funciones específicas y cumple también con ciertos requisitos que son muy determinantes. Requisito indispensable del apóstol. Si queremos conocer a ciencia cierta cuáles son los requisitos que debe cumplir un apóstol para legitimar su llamado, tenemos que remitirnos a la Biblia, y para ello tenemos que tomar en cuenta lo que dice Hechos capítulo 1 versículos del 21 al 22, que nos dice lo siguiente: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando del bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y este versículo es bastante importante para nuestro tema. ¿Por qué? Porque los 11 apóstoles originales de Jesús estaban buscando a una persona para que cubriese la vacante que dejaba vacía Judas Iscariote. Por lo que llegaron a un consenso de que un apóstol tiene que cumplir por lo menos con los siguientes 3 requisitos. Requisito número 1, tiene que ser testigo ocular de la resurrección de Jesús. En el caso particular del apóstol Pablo, él lo fue porque él vio el cuerpo resucitado del Señor en visión. Este requisito era fundamental para la autentificación y la autoridad de doctrinas nuevas dentro de la fe cristiana. Número 2, ser comisionados directamente por Jesús. O sea, un apóstol no recibía su llamado por parte de otro líder religioso, por parte de otro pastor o otro apóstol, sino que era llamado directamente por Jesús para ejercer tal ministerio, lo que aseguraba que el llamado y el nombramiento del apóstol era independiente de la voluntad humana. Y 3, su ministerio apostólico era acompañado de manifestaciones sobrenaturales de forma constante, de modo que los apóstoles estaban dotados por Dios de poderes sobrenaturales, por lo que podían realizar señales, prodigios que ayudaban a validar de forma palpable su mensaje en la fase inicial y precanónica de la iglesia. Porque si nos remitimos estrictamente a estos 3 requisitos bíblicos, podemos notar de que es simplemente imposible de que hayan apóstoles en la actualidad, ya que nadie sería capaz de cumplirlos simplemente. El propósito de los apóstoles. La función principal de los apóstoles bíblicos fue la de sentar las bases doctrinales y estructurales de la iglesia. Por ejemplo, Efesios 2:20 dice explícitamente que los apóstoles y profetas fueron el fundamento de la iglesia, en donde Jesús es la piedra angular de la misma. En otras palabras, lo que hace Efesios 2:20 es simplemente darnos a conocer una analogía bastante simple y práctica que tiene que ver con la construcción de los nuevos edificios. En esta analogía, el edificio es la iglesia. Jesús representa la piedra angular y las aportaciones doctrinales y funcionales de los apóstoles y profetas constituyen el fundamento de la iglesia. De modo que en toda construcción se establece el fundamento del edificio una sola vez y no se establece una y otra vez, dado que es imposible. Lo que significa que el oficio de los apóstoles es simplemente irrepetible, por lo tanto es innecesaria la existencia de los mismos en la actualidad. Posturas contemporáneas sobre el apostolado ministerial, cesacionismo y continuacionismo. Como te dije al inicio del video, la existencia de los apóstoles como oficio ministerial constituye uno de los debates más vivificantes dentro de la iglesia contemporánea actual. Algunos suponen de que estos simplemente cesaron y que llegaron hasta los 12 y el apóstol Pablo, y otros suponen que no, sino que los mismos continúan y se siguen manifestando hasta el día de hoy. Solamente que el oficio del apóstol en la actualidad se redefinió con respecto a su homólogo del Nuevo Testamento. Continuacionismo, el llamado apostólico.
Esta postura teológica sostiene de que Dios continúa llamando a apóstoles en la actualidad, solamente que los requisitos tienen que ser reinterpretados. Se reemplaza la necesidad de ser testigo ocular de la resurrección de Jesús con la comisión interna, un llamado interno por parte de la persona que siente este llamado por parte de Dios para ejercer el apostolado como ministerio. Esta postura expone que los apóstoles modernos cumplen con su función por medio de la plantación de iglesia y que cuentan con una autoridad eclesiástica y espiritual en territorios específicos. El desafío principal de esta postura es la de tratar de justificar cómo estos apóstoles contemporáneos poseen la autoridad infalible para establecer doctrina o práctica con el mismo peso que le hicieron Pedro o Pablo, sin tener que desacreditar la suficiencia y autoridad de la Biblia. Cesacionismo del ministerio de apóstol. Esta postura sostiene que el ministerio apostólico descrito en Efesios 4:11 conforme a los lineamientos del Nuevo Testamento cesó hasta la muerte del último apóstol, quien fue el apóstol Juan. El argumento principal de esta postura se basa en la teología, o mejor dicho, en el propósito del ministerio apostólico. Ya que el canon bíblico está cerrado, no es necesaria la existencia de portadores con una nueva revelación doctrinal y una autoridad apostólica ministerial para establecer nuevas doctrinas. Presenta como última evidencia de que ya no hay apóstoles como ministerio, dado a que es imposible cumplir con el requisito imprescindible de ser testigo de Jesús resucitado. Conclusión final sobre 6 apóstoles hoy en día. Remitimos estrictamente a un análisis exegético bíblico, podemos notar de que el ministerio apostólico como el de los 12 y el del apóstol Pablo en la actualidad no existe. La iglesia como tal se construyó sobre el fundamento único y irrepetible de los apóstoles que son descritos en Efesios 4:11. Es cierto que en la actualidad hay misioneros, plantadores de iglesia y personas que cumplen con funciones apostólicas. Escúcheme bien, funciones, no ministerios apostólicos. Tratar de equiparar estas funciones con la autoridad y el oficio de los apóstoles en el Nuevo Testamento es simplemente un error doctrinal garrafal. En otras palabras, estas personas que se autoproclaman apóstoles no lo son a la luz de la Biblia.